Hola, ¿qué tal? Les habla Gonzalo Fernández Vaca. Este es el canal YouTube Rololo, que hablará de distintos temas del deporte mundial, no solo fútbol, y del cine en general. Por favor, suscríbanse, denle like, que eso va a ayudar bastante para activar el canal de la manera que deseamos, porque queremos dar muchísimo contenido entretenido y de temas que importan a muchísima gente, como son los dos principales entretenimientos del mundo, que son el deporte y el cine, con la música obviamente, son dos de los tres. Bueno, el día de hoy entre los programas que vamos a hacer en este canal está el programa Ligamos, que habla de las distintas ligas de fútbol mundial, sobre todo las principales europeas, de los distintos también ligas en Sudamérica y de los torneos de selecciones en general, mundiales, Eurocopas, Copa América, en fin, todos ellos. El día de hoy estamos con Ligamos, donde presentaremos la Premier League. La Premier League que ha inaugurado el día de hoy, viernes 15 de agosto, con el partido entre el Liverpool y el Bournemouth, partido muy emotivo porque obviamente con lo que le pasó a Diego Jota, el primer partido oficial del Liverpool, al menos del campeonato en Anfield, obviamente toda la gente muy emocionada todavía con la tragedia que le pasó al jugador portugués y a su hermano Andrés Silva. Partido muy emocionante, terminado 4-2, pero no vamos a hablar del partido, vamos a presentar la liga. Es decir, cómo se presentan los 20 equipos que forman parte de la Premier League inglesa. Vamos a dividirlos en categorías. Vamos a comenzar con los candidatos al descenso, que en realidad casi no son tales. En cualquier otro campeonato no serían tales. Pero en la Premier League, que es la liga más competitiva del mundo, seguramente ya hace varios años, son los candidatos al descenso y hasta llegar a los candidatos por el título. Son 4 los candidatos al descenso que he considerado y son 4 también los candidatos al título que he considerado, pero ya hablaremos de eso con más orden. Vamos a comenzar por los candidatos al descenso, que son 4, les decía. El Wolverhampton, el Fulham, el Bournemouth, que perdió el día de hoy con el Liverpool. Imagínense, jugando de igual a igual con el Liverpool, perdió a la última hora con los goles de Kiesa y Salah. Perdió 4-2, había empatado el partido, estaba perdiendo 2-0, lo empató. Bueno, de hecho, no voy a hablar del partido, pero sí decirles que es un muy buen equipo, entrenado por un muy buen entrenador como el español Andoni Iraola. Y el otro candidato sería el Brentford. Son 4 equipos muy competitivos en otros lados, pero en el fútbol inglés son los candidatos a descender. El Wolverhampton, que tal vez de los 4 es el más débil, creo que llega a la liga, entrenado por el portugués Vítor Pereira, visto que han tenido como bajas a Mateus Cunha, que se dio a Manchester United, a Ryan Aït-Nouri, que se dio al otro equipo de Manchester City, jugó el Mundial de Clubes, recordemos Ryan Aït-Nouri, Gonzalo Guedes, el portugués que se fue a la Real Sociedad, y Nelson Semedo, otro portugués que se fue histórico, creo yo, de Wolverhampton, de varios años allá. Sin embargo, han contratado al noruego Jorgen Strand Larsen y al español Fer López, ambos vienen del Celta, a John Arias, el colombiano del Fluminense, y al danés David Müller-Wolf. Pero es, aparte, el tridente ofensivo, que está compuesto justamente por el colombiano Arias, Strand Larsen y Fer López, el equipo es el mismo el año pasado, prácticamente con las bajas justamente de Ryan Aït-Nouri y de Nelson Semedo en defensa. O sea, es un equipo más débil que el año pasado el Wolverhampton. Por eso creo yo es el principal candidato al descenso, aunque la va a pelear. No creo que sea un equipo que esté en la cola y sin posibilidades de salvarse. Otro equipo es el Fulham, el rival enconado, por lo menos de barrio del Chelsea. El Fulham, los dos estadios están muy cercanos al otro. Es más, el estadio Chelsea está en Fulham Road, imagínense. Bueno, el estadio Fulham no está en Fulham Road, pero está ahí muy cerca, a la orilla del río Támesis. Ha contratado solamente un jugador, a Benjamin Lecomte, el francés, y han vendido a Carlos Vinicius. Por eso, ese mismo equipo. Y ese mismo equipo, Benjamin Lecomte aparentemente no va a ser titular. Y es prácticamente el mismo equipo que presentó el año pasado, que tuvo una salvación tranquila, hizo un buen campeonato, pero es difícil que los equipos que no tengan tantas
tantas figuras o sea tan armado tan prepotentemente hacia ambicioso, o sea que sea muy ambicioso, después repita el mismo campeonato exitoso que tuvo el año anterior. Y eso es lo que le puede pasar al Fulham, creo yo. Están a la espera de ver si venden a Rodrigo Muñiz, este extremo portugués, y a partir de ahí hacer algunas adquisiciones, pero hasta que no se dé esa operación, parece que se van a quedar con los mismos jugadores el Fulham, creo que es un candidato al descenso. El Bournemouth, yo casi lo quito, he visto el partido de hoy que se mandó contra el Liverpool, casi lo quito de los candidatos al descenso, que ya solamente 3, entonces los 3 descenderían. No es así que funciona, son mis candidatos. Ahora, de los otros equipos que vendrán, alguno de otros se va a arrimar también en esa pelea del descenso, es muy posible que suceda. Bueno, Bournemouth ha perdido, yo lo he metido en esa lista, porque Bournemouth, reitero, el mismo discurso que el Fulham, equipo chico. Fulham, sin embargo, es un equipo histórico. Bournemouth son sus primeras experiencias casi en la primera división inglesa, en su historia. Pero el año pasado tuvo un campeonatazo, quedó noveno, había empezado muy bien, y sin embargo ha vendido a varios de sus mejores jugadores que tuvieron el año pasado. A Dean Huijsen, que se fue al Real Madrid, el hispano-holandés, el back central, que ya está en la selección española, 19 años, tiene chico. Milos Kerkez, que hoy día de hoy jugó justamente contra su ex equipo, el Bournemouth, por el Liverpool, como lateral izquierdo. Y se ha ido también Ilya Zabarny, el ucraniano, el defensor central. Se han ido sus 2 defensores centrales titulares, Zabarny y Huijsen. Se ha quedado Senesi, que alternaba con ellos, pero ha sido contratado Bafodé Diakité, que tuvo una buena actuación el día de hoy en el partido contra el Liverpool. Han contratado también al arquero suplente del Chelsea, el serbio George Petrovic, y al lateral Adrian Tuffet y al delantero Dango Ouattara, jugador del Brentford, que ya hablaremos con el próximo equipo. De hoy no jugó Kluivert, por ejemplo, que tuvo una gran temporada el año pasado, todavía está lesionado. Pero bueno, han jugado de Aquité, jugó de central, la hizo muy bien junto con Senesi. Semenyo, que tuvo una actuación destacadísima, pues se mantiene como extremo izquierdo, metió 2 goles al Liverpool el día de hoy, el segundo realmente un golazo. Kluivert debía recuperar su posición ahí como un volante ofensivo, y Evan Nilsson como 9 titular, aunque está Ouattara, que ha sido comprado como su alternativa. Bournemouth es un muy buen equipo, juega muy bien. No sé si Andoni Iraola va a repetir las mismas espléndidas actuaciones que tuvo el año pasado con estos jugadores que tiene ahora, pero contra el Liverpool ha dado muy buenas señales. Y sin embargo, es equipo para todavía, creo yo, candidato a pelear el descenso. Fíjense el nivel de promedio que tiene la Premier League. Otro equipo que va a pelear el descenso, creo yo, el cuarto candidato es el Brentford. El Brentford Moneyball del fútbol inglés, es decir, un equipo que basa su mercado de fichajes en los algoritmos. Recordarán la famosa película sobre el béisbol con Brad Pitt, que habla justamente de ese tema, que fueron los fundadores de esta teoría de conseguir jugadores de scouting con el algoritmo, que le ha ido bastante bien y que ha sido replicado en varios equipos, no solamente futbolísticos, no solo beisbolísticos, también varios deportes. Bueno, está el Brentford, que utiliza justamente el sistema y por lo tanto compra jugadores bastante jóvenes, aunque no es el mejor ejemplo. El mejor ejemplo es el Brighton, que lo haremos después. Ha vendido a Brian Mbeumo, que se fue al Manchester United, uno de los 3 delanteros comprados juntos por más de 200 millones de dólares del Manchester United. El danés Christian Norgren, que se ha ido al Arsenal, y también se ha ido Dango Ouattara, que acabamos de hablar del Bournemouth. También se fue el defensor Flecken. Han llegado el arquero suplente del Liverpool, Kelleher, que jugó varios partidos en el plazo de Alisson la temporada pasada. Michael Cayó, de este lateral italiano de la Fiorentina, de origen nigeriano, jugador muy interesante, y el veteranísimo Jordan Henderson, que debía ser titular en la volante central de Brentford, que de todas maneras mantiene su esquema ofensivo con Fabio Carvalho, con Damsgaard, el danés, con Schade y como 9 Visa. Esos serían su ofensiva titular. Claro, se va en Mbeumo, que era el 9 titular, entra Visa, que alternaba con él. Vamos a ver cómo llegan los nuevos, pero
creo yo, uno de los candidatos al descenso. Acá están un poco los nombres para que los vean bien. Si lo ven, ahí están mis fichas en el cual he preparado este programa. Bueno, esos son los candidatos al descenso. Otra categoría, 2 equipos, ¿podrán volver por sus fueros? Porque son históricos. Pues parece que no. Vamos a ver. Los 2 equipos son el Everton y el West Ham, 2 equipos recontra históricos del fútbol inglés, tienen varios títulos nacionales, varias copas de Inglaterra, en fin, y varias hinchada, muchísima hinchada. El West Ham es el enemigo histórico de Arsenal y Tottenham, son 3 los equipos del norte de Inglaterra, del noreste de Inglaterra, de Londres. El Arsenal, el Tottenham y el West Ham United. Hay que incluir siempre al West Ham United. West Ham United ha sido la base de la selección campeona del mundo, la única selección inglesa campeona del mundo. Muchos de sus jugadores, el que marcó los 3 goles contra Alemania en la final, era del West Ham. ¿Ah? Entonces es un equipo recontra histórico. Pasa que ya son años que se navega está en horas bajas, como el Everton, otro equipo histórico, rival enconado del Liverpool, el rival ciudadano, pero que de hace tiempo el Liverpool lleva una ventaja de calidad, de presupuesto enorme sobre el Everton, que está en horas bajas de hace bastantes años. Pero en el caso del Everton, ha sido comprado el año pasado por los hermanos Friedkin, que son los mismos propietarios de la Roma, y que está buscando, tanto ha inaugurado un nuevo estadio, cosa que la Roma no tiene esa facilidad con la trampa burocrática que hay en Italia, y hay un nuevo estadio del Everton que está precioso, van a buscar, darle temporadas al Everton que ya no estén peleando por el descenso, ¿no? Ahora, es un equipo todavía que se tiene que armar, creo yo, porque están contratando por puchos jugadores importantes. No es un jugador importante Tierno Barry, puede ser que lo sea en futuro, pero ha sido contratado como 9 en reemplazo del histórico Dominic Calvert-Lewin que se acaba de ir al Leeds United. Pero han contratado a Keenan Dewsbury Hall, un joven muy prometedor del Chelsea, que no tenía espacio en el Chelsea, con Cole Palmer ahí era difícil. Han contratado a Carlos Alcaraz, el homónimo del tenista español, pero han contratado sobre todo al lateral derecho marroquí, creo que es, no sé, marroquí o argelino, Adam Asnou del Bayern, y sobre todo a Jack Grealish. O sea, tienen a Keenan Dewsbury Hall y tienen a Jack Grealish. Jack Grealish, que no tenía espacio en el City, ha sido ya cerrado definitivamente no solo por Doku, sino por Ryan Cherky, jugador de notables condiciones francés, que creo yo va a dar la hora en Inglaterra, y hablaremos de él cuando hablemos del City. Pero Jack Grealish es un jugador importantísimo, un jugador de la selección inglesa que tiene tantos jugadores. Nunca Inglaterra ha tenido tantos jugadores seleccionables como en esta época. Y Jack Grealish se quiere jugar justamente sus últimas oportunidades para estar en la selección, jugando como titular en el Everton y no calentando banca en el City, ¿no? Y creo que lo ha pensado bien, y tiene razón. Ahora hay que ver si lo logra, porque, reitero, la competencia para entrar a la selección inglesa es brutal, ya desde hace unos 5 años, realmente la cantidad de jugadores que están saliendo es brutal. Ahora, mantiene la base, y creo que la base tiene que cambiar, porque sigue Pickford, que es un buen arquero, obviamente, es arquero de la selección inglesa, pero está en la defensa, miren, O'Brien, Tarkowski, Braithwaite y el lateral izquierdo Asnou, Garner y Gueye. O sea, es el mismo sector defensivo que tanto han sufrido estos años el Everton, y que no ha dado grandes resultados, que han estado peleando por el descenso. Tienen que hacer más fichajes para que este equipo sea más competitivo. Están dando buenas señales, pero todavía le tienen que completar el equipo. Veremos si lo hacen. El otro equipo que puede volver por su fuego, pero parece que no, es el West Ham United, que tiene a Graham Potter como entrenador, que todavía no le ha encontrado el funcionamiento ideal, y por lo tanto este equipo todavía navega en malas condiciones. No es un equipo que está jugando bien, y tiene un problema serio en este momento. El West Ham tiene en sus filas a Edson Álvarez y a Paquetá en el 11 previsto, pero los dos se están yendo. Edson Álvarez ya ha pedido su salida, se va a ir al Ajax, parece, y Paquetá, que ha tenido problemas de apuestas, en fin, han tenido toda una serie de líos judiciales, quiere ir de Inglaterra,
y por tanto va a tener que comprar jugadores porque los que ha comprado hasta el momento no los va a reemplazar, porque está Todibo, que es un central, está el Haji Diouf, que es un lateral izquierdo, Max Hermansen, que es un arquero, Kyle Walker Peters, que es un lateral derecho, y Callum Wilson, que es un 9. No es, ninguno de los dos es volantes como lo son Edson Álvarez, ni un 10 como es Paquetá. Entonces va a tener que comprar jugadores. Ya se han ido Mohamed Kudus, que se ha ido a Tottenham, se ha ido Kurt Zouma, el defensor, Danny Ings, el mediocampista, el checo Kufal, también mediocampista, el referente, Michael Antonio, que ha jugado muchísimos años como delantero titular del West Ham, también se ha ido peleado con el equipo, y Carlos Solé, que venía del préstamo del Paris Saint-Germain. Es un equipo que necesita refuerzos, sobre todo por la gente que se va a ir, y vamos a ver si los consigue. Tiene que moverse en el mercado de fichajes y seguramente Potter lo ha pedido. Estos son los dos equipos que pueden mezclarse en la cuestión del descenso. El Everton, si no compra un par de jugadores más, creo yo que va a estar otro año de hecho, y el West Ham, que corre más riesgo, creo yo, que el Everton, de ponerse en esa posibilidad. ¿Cuáles son las posibles sorpresas? Yo he considerado como posibles sorpresas a 4 equipos. Y varios de ellos son equipos que acaban de ascender. Y es que los 3 equipos que han ascendido, los 3 están haciendo un mercado de fichajes muy interesante. Y estamos hablando del Leeds United, del Sunderland y del Burnley. Y agrego al Brighton and Hove Albion. ¿Por qué lo agrego como sorpresa a Brighton and Hove Albion? Porque ya son varios años que es considerada casi la sorpresa, porque todos los años le va bien al Brighton Hove. Y es que, señores, se han ido del Brighton and Hove Albion, que está dirigido por el alemán jovencísimo alemán Fabian Hursteller. Se han ido João Pedro, el 9 brasileño, que ya está, que a todas luces yo lo consideraba del año pasado, debía ser el 9 titular de la selección brasileña, que se ha ido al Chelsea. Pervis Estupiñán, el lateral izquierdo ecuatoriano, que se ha ido al Milan. Los ecuatorianos. Qué envidia, sana envidia, pero qué envidia. Simon Adingra, que se ha quedado en el fútbol inglés. Ahorita, bueno, ya hablaremos de Simon Adingra cuando creo que al Sunderland se ha ido, me parece, si mal no recuerdo. Sí, al Sunderland, ya hablaremos de Sunderland en los siguientes, entre 2 equipos. Evan Ferguson, que se ha ido a la Roma, y creo que ha sido una muy buena contratación de Roma. Este es un chico espectacular. El año pasado tuvo una lesión que un poco lo ha frenado, pero está nuevamente en su plenitud física y es un jugador espectacular el irlandés. Es una gran contratación de la Roma, ya hablaremos cuando hablemos del campeonato italiano de esta contratación. Y Valentín Barco, el argentino, que se fue como gran figura de Boca Juniors y que hasta el momento no ha rendido, y lo han vendido al Estrasburgo de Francia. Imagínense, ¿no? ¿Cómo puede uno, si no se adapta al fútbol o de repente lo han inflado? Creo que un poco los dos tiene lo de Valentín Barco. Y han contratado, miren nomás el Brighton Hove Albion, la política que tiene de scouting, que es realmente espectacular. Han contratado a un jugador de 19 años, griego, Karalampos Kostulas, que va a estar en alternativa a Rutter, que es el 9 titular de este momento. Olivier Boscali, jugador de 27 años, pero es el único que lo han contratado que está libre. Tanto está libre, bueno, pues compramos 27 años, no hay problema. Pero todo es más jovencísimo. Maxime de Kuiper, el belga, 23 años, lateral derecho, muy interesante, del Brujas. Tom Watson, Diego Coppola, el central italiano del Verona. El Verona ha vendido a sus 2 jugadores al fútbol inglés, al Brighton Hove Albion en el caso de Coppola, y a Giovanni Leone al Liverpool, nada menos, en los últimos días. Y el danés Niels Ramming. Esas son las contrataciones. Fíjense nomás lo que contrata, o sea, lo que contrata y luego vende a mucho mayor precio. Recordemos a los casos sudamericanos de McAllister y de Moisés Caicedo. Y se está hablando de que van a vender al camerunés Baleba, que en este momento está en la oncena titular de Brighton Hove Albion, lo va a estar creo yo mañana, que está muy cerca del Manchester United. Veremos si se da esa operación. De todas maneras, miren nomás, con De Kuiper, Boscali, Coppola y Kadioglu, el turco Kadioglu, que tuvo una Eurocopa sensacional, jugador realmente notable, debería ser
O sea, no entiendo lo de Cadior y no entiendo lo de Mitoma. ¿Cómo no lo compran estos jugadores? Son cracks, realmente cracks, y sin embargo se mantienen